Hay muchas personas que están haciendo cosas buenas por los demás, y la intención de este podcast es escuchar y promover sus iniciativas. Hola a todos y bienvenidos a Altruistats, el espacio donde emprendedores, activistas y empresarios nos cuentan por qué hacen lo que hacen y cómo eso contribuye a la sociedad. Hoy me acompaña Rosana Landa, coordinadora de conservación y de la comunidad de aprendizaje del programa Cuencas y Ciudades del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza. En esta charla, Rosana nos comparte el impacto positivo de cuencas y ciudades y cómo a lo largo de 2 décadas han contribuido al diseño y desarrollo de planes del manejo del territorio con enfoque de cuenca, planes de adaptación al cambio climático y esquemas de financiamiento y compensación por la provisión de servicios ambientales. Lo que hemos aprendido mucho en Fondo Mexicano es tratar de hacer proyectos más integrales. Estamos muy interesados en empezar a incorporar criterios de vulnerabilidad al cambio climático. Es una realidad. México, estamos en una zona de alto riesgo de agua. Hay una crisis de agua a nivel mundial. Y si tú ves el mapa, México está en rojo. Y pues aquí en México se nos hace muy fácil abrir la llave y tener agua todo el tiempo sin darnos cuenta de todo lo que está pasando en las regiones, que muchas veces esas comunidades ni siquiera tienen agua tampoco. Una parte importante de Cuencas y Ciudades justo es crear esta corresponsabilidad, ciudad-cuenca. Quédate a escuchar este episodio y compártelo. Hola Rosana, muchas gracias por estar aquí. Me da mucho gusto conocerte, platicar contigo y que nos cuentes sobre tu experiencia trabajando en el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza y todo lo que hacen en el proyecto Cuencas y Ciudades. Y para entrar en todo esto, quiero empezar preguntándote, ¿cuáles serían 3 palabras que definan la labor del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza y por qué? 3 palabras serían financiar, apoyar y conservar el capital natural de México. Sí, ¿por qué serían esas 3? Porque esa es nuestra misión. Nuestra misión es atraer recursos para luego apoyar técnicamente y también financiar iniciativas en todo el país y en todos los ecosistemas para conservar nuestro capital natural. Súper. Rosana, en 2001 crearon Cuencas y Ciudades para proteger y conservar los ecosistemas que abastecen de agua a ciudades importantes de México. Pero sí me gustaría que nos explicaras qué es una cuenca y por qué son tan importantes. Sí, una cuenca es una unidad territorial, geográfica, y se define por un parteaguas. Un parteaguas es como si empezaras a ver todos los picos en una montaña y cuando llueve todo lo que drena hacia un lado forma una cuenca y lo que drena hacia el otro lado es otra cuenca diferente. Entonces es como si fuera una vasija y cuando estás echando agua, todo lo que drena hacia un punto fijo, que puede ser un río, un cuerpo de agua, que puede ser un lago o una presa, o inclusive puede ser un río que drene al mar. Hay diferentes tipos de cuencas dependiendo si es una cuenca que drena un lago o una cuenca costera, que son las que drenan hacia el mar. Claro, ¿y por qué son importantes? ¿Por qué es importante cuidarlas? Bueno, las cuencas es la unidad territorial idónea para manejar el ciclo hidrológico del agua. Y esto es importante para poder manejar el agua porque el agua la necesitamos para todas las actividades humanas y también para los ecosistemas. Ok. Vi en su presentación del programa que estaban identificando problemas como que existen, bueno, que 105 de los 653 acuíferos están sobreexplotados o que más del 50% de las aguas residuales se descarga sin tratamiento alguno o que el 40% del agua potable se pierde en una red de distribución. ¿Cómo atacan este problema y mejoran las cifras desde el programa Cuencas y Ciudades? Mira, Cuencas y Ciudades es un modelo de incubación de proyectos que justo están tratando de conservar o manejar de mejor manera estas cuencas. Y la manera en cómo lo hacemos es
bajo 4 líneas estratégicas. Hacemos campañas de comunicación y esto es en las regiones determinadas en las que trabajamos. Campañas de comunicación para que todos los sectores y también la sociedad en general se involucren para tomar decisiones acerca de lo que está pasando con el agua y con las cuencas, también para tomadores de decisiones y también esta línea estratégica tratamos de generar información valiosa para todos los sectores para que sepan qué pueden hacer para mejorar el manejo del agua y de las cuencas desde su sector. Por ejemplo, los agricultores, no contaminar mucho con pesticidas, ni con exceso de fertilizantes, tratar de conservar el agua, no desperdiciarla. Desde al sector industrial, lo mismo, tratar el agua antes de verterla otra vez hacia el drenaje. Las ciudades, justo reparar las fugas en los sistemas de distribución de agua y a la sociedad en general también tratar de usar el agua de la manera más óptima, de no desperdiciarla. Y en la parte alta de las cuencas, es decir, en donde están los bosques y otros ecosistemas, pues ahí conservarlos, porque parte de lo que pasa en el ciclo hidrológico es que si tienes un suelo desnudo, ya no hay vegetación, es decir, hay deforestación, entonces el agua cae y no se infiltra, sino que empieza a correr rápido hacia las partes bajas de la cuenca, pero no nada más eso, sino que empieza a arrastrar sedimentos y eso hace que, por ejemplo, las presas se llenen de estos sedimentos y cada vez tengan menos capacidad para retener agua. Y entonces ahí es donde vienen otros problemas como que se desbordan y ya no tienen capacidad para contener el agua que es necesaria para proveer a los diferentes usuarios, que entre ellos estamos los que en nuestras casas, nada más que estamos recibiendo el agua de la red de distribución. Ok. Oye, Rosana, tienen más de 2 décadas trabajando y desarrollando este modelo de incubación de proyectos Uh-huh. que favorece la protección y recuperación de los ecosistemas que nos llevan agua, ¿no? A todas las ciudades. ¿Cómo crees o cuáles consideras que son los factores más importantes para que el proyecto se mantenga en el tiempo? Mira, para nosotros en el Fondo Mexicano, que somos una organización de segundo piso, es decir, nosotros no ejecutamos proyectos. Nosotros lo que hacemos es financiar a otras organizaciones locales. Para nosotros lo principal es que haya un socio local que tenga un buen liderazgo y buena reputación para que pueda mantener el proceso a lo largo de todos los años. Y la segunda condición es que ese socio sea capaz de atraer recursos para poder mantener el proceso. Es por eso que una de las líneas estratégicas justo es el desarrollo de mecanismos de financiamiento de mediano y largo plazo. Y otra es que ese mismo socio siga manteniendo esta presencia en la región y pueda coordinarse con los diferentes sectores para trabajar y todos jalar hacia un lado. Por eso es muy importante crear una visión común. Y Ajá. pues esas 2 condiciones o 3 que te acabo de decir son las principales como para continuar con estos procesos. Ok, me decías ahorita de las alianzas que hacen con organizaciones sociales locales, ¿no? Y que ustedes les brindan asistencia financiera, ¿no? Sí. Técnica institucional. ¿Quiénes son algunas de estas organizaciones y cuál es el impacto que han causado? Pues mira, nosotros hemos trabajado alrededor como con 13 o 14 y tenemos presencia en todo México y algunas de esas organizaciones todas son organizaciones de la sociedad civil. Tal vez en una siguiente etapa vamos a empezar a trabajar un poco más con los municipios, es decir, con los gobiernos locales, pero ahorita ejemplos de estas organizaciones civiles son Protección de la Fauna Mexicana, que ellos se llaman Profauna, Sociedad de Historia Natural Niparajá en La Paz, Instituto Corazón de la Tierra en el área de Chapala, que provee de agua a Guadalajara,
con selvas, costas y comunidades que están en el sur de Sinaloa, en 2 de las subcuencas en las que trabajamos. Está sendas en el área de Jalapa, desarrollo comunitario de los Tuxtlas, en la zona de las cuencas que están drenando y dando agua a Coatzacoalcos y Minatitlán. Pronatura Sur está trabajando en la cuenca del Valle de Jobel, que es la cuenca donde está San Cristóbal de las Casas. Tenemos al Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca, justo en la cuenca que provee de agua a la ciudad de Oaxaca. Y Guardianes de los Volcanes están en las 2 cuencas que están en la zona del Popocatépetl y del Iztaccíhuatl y que drenan el agua y que da agua al oriente de la Ciudad de México y al Estado de México. No quiero que se me olvide ninguna, caray. Tenemos Salvemos el río Laja, que está justo en la cuenca alta del río Laja, que es la cuenca que da agua a San Miguel de Allende y al Valle de Celaya, que producen alimentos en esa zona. Estoy pensando si se me olvidó alguna, pero creo que no. FONOR, Fondo Noroeste, y ellos están apoyando un proyecto en Colima. Ok. Decías también que son estas organizaciones sociales y que actualmente son solo organizaciones sociales. ¿Cómo me acerco al Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza si tengo una organización que puede causar un impacto positivo y cuáles son los requisitos que tengo que cumplir o que tengo que hacer para conectar con ustedes? Mira, como estos proyectos que se trata del manejo integral de cuencas y del manejo del agua, son proyectos muy complejos, porque todo afecta la calidad del agua. Casi todas las actividades humanas que tenemos afectan la calidad. Entonces, son procesos complejos y por eso nos gusta darles tiempo. Y entonces, cuando tenemos una opción nueva, nos gustaría ya tener el dinero para que pueda operar por lo menos 3 años, que son más o menos como se han ido las etapas. Las etapas las hemos ido financiando 3 o 6 años. Entonces, lo que hacemos es, tenemos un proyecto tipo, lo podemos compartir si alguna organización se acerca. Primero es demostrar que hay una relación cuenca-ciudad, que siempre la hay, y más o menos qué piensan hacer y cuál es la problemática, y tratar de poner algunas metas, algunos resultados esperados. Bajo estas 4 líneas estratégicas que tenemos ya probadas, se puede decir, porque ya hemos trabajado 20 años en el proyecto, que son comunicación y sensibilización, luego son generar y fortalecer espacios de coordinación para que se puedan asentar a la mesa todos los sectores. El tercero es desarrollo de mecanismos de financiamiento, en donde entra también la reorientación del gasto público. ¿Qué quiere decir esto? Que dar información a los diferentes sectores para que, en lugar de hacer las cosas como normalmente las estaban haciendo, puedan mejorar sus procesos para cuidar el agua. Eso quiere decir, ya de todas maneras va a gastar el gobierno en hacer algo que lo haga de la mejor manera y de acuerdo a un plan consensado por todos los actores que están en la región. Y el último es ya desplegar estos modelos que sí funcionan en el terreno, como son conservación de bosques con unos esquemas de pago, lo que son pago por servicios ambientales, incorporar mejores prácticas en la producción, es decir, en lugar de utilizar mucha agua, empezar a implementar modelos que utilicen menos agua, tal vez cambiar cultivos que no sean tan demandantes del agua, producir de diferente manera, restauración en la riparia, que la restauración riparia es la restauración que haces en la orilla de los ríos, y esa vegetación es muy importante para ir depurando el agua, la calidad del agua en los ríos. Entonces, te acercas con nosotros, te decimos más o menos cuál es el modelo que trabajamos, se desarrolla una propuesta que de preferencia tiene que venir con el apoyo de varios sectores y varias otras organizaciones,
y salimos juntos a buscar recursos a organizaciones, a fundaciones que den. Así es como lo hemos hecho y nos ha funcionado históricamente. Tener un proyecto, empezarlo a pulir y luego salir a buscar dinero. Perfecto. Oye, Rosana, también me decías hace ratito, ¿no? Que tienen diferentes líneas de trabajo para su éxito y sí quisiera que me platicaras un poquito más sobre las directrices de comunicación y sensibilización y también sobre la comunidad de aprendizaje, porque me interesa saber cómo funcionan y en qué contribuyen, porque es delicado la cuestión de saber qué tengo que decir para que la gente entienda, ¿no? Por un lado, y del otro lado también qué recursos puedo exponer para ellos para que aprendamos todos y tengamos un mejor cuidado del agua, ¿no? Sí, la línea de comunicación y sensibilización es muy importante. Muchas veces se creía que la comunicación era como la cereza del pastel, que ya primero yo hacía las cosas y al final ya comunicaba todo lo que había hecho. Pero este tipo de proyectos, y en general todos los proyectos de conservación, la verdad es que tienes que estar todo el tiempo en contacto con el público meta, que tú puedes definir tus públicos meta y para cada caso son diferentes. Y generalmente son aquellos sectores en los que nosotros queremos que cambien alguna actitud o alguna práctica que ya están haciendo. Entonces es importante hacer primero como un diagnóstico de comunicación. O sea, ¿qué quiero que la gente cambie? ¿Quiénes son? Y dividirlos muy bien por diferentes público meta. Y después crear mensajes clave para ellos. Ejemplo, la industria justo está contaminando el agua y entonces yo quiero mandarles el mensaje de que es importante que ellos hagan dentro de sus procesos, puedan sacar el agua de la mejor calidad. Entonces voy a empezar a crear mensajes clave dirigidos a ellos. Y esos mensajes no le van a surtir el mismo efecto a unos maestros de escuela, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si yo decido que la comunidad escolar también es un público meta, pues empezamos a hacer mensajes para la comunidad escolar. Por ejemplo, casi siempre un público meta pueden ser los mismos empresarios porque los queremos jalar para que apoyen, que no vean el agua como algo infinito que no se va a acabar y que más bien lo vean como que ellos requieren invertir porque ellos van a usar el agua. Por ejemplo, en muchas de las cuencas que trabajamos, tenemos en la parte baja de la cuenca industria que utiliza el agua, entre ellos, por ejemplo, armadoras de coches o embotelladoras. O sea, para una embotelladora o una empresa cervecera, que tenemos el caso de una cerveza artesanal que nos está apoyando mucho en uno de los casos, que es Cervecería Colima, en el caso de Colima, pues ellos lo ven como un insumo, como un recurso el agua, que ellos lo necesitan y que ellos al invertir en la conservación, en la parte alta, no es nada más están dando dinero de filantropía, sí, que se conserve el agua y que se conserven los arbolitos. No, ellos están invirtiendo en el futuro de su empresa, porque si hay agua, si sigue habiendo agua en esa cuenca y agua de buena calidad, ellos van a invertir menos en tratarla o les va a costar menos. Y otro público meta que nosotros tenemos casi todos los proyectos locales en común es el organismo operador de agua. El organismo operador de agua es la instancia, que puede ser de gobierno municipal o a veces estatal, que es el que distribuye el agua para el uso público urbano. Entonces, generalmente ellos toman el agua de algún manantial, de algún río o de alguna presa, y si el agua viene de mala calidad, este organismo operador de agua tiene que invertir dinero para limpiarla en algunos químicos. Okay. Es decir, tienen que invertir para potabilizarla. Y entonces nosotros lo que estamos tratando es de cambiarles el chip. Del lugar de invertir en el remedio, inviertan desde el principio en el problema en la parte alta. Entonces, que puedan dar dinero para conservar en la parte alta, para reforestar,
para evitar que se deforeste. Y eso créeme que nos ha costado mucho trabajo, pero poco a poco lo hemos ido logrando. Sí tenemos un par de casos, te podría decir que 2 o 3, en los que ya el organismo operador de agua está consciente de que para ellos poder seguir dando el servicio a la ciudadanía, que aparte esta ciudadanía cada vez es más, porque la población está creciendo y aparte la población se está mudando a las ciudades. Entonces la demanda de agua está creciendo. Y para poder cumplir con esa demanda es necesario asegurar las fuentes de agua. ¿Y cómo aseguras las fuentes de agua? Conservando los ecosistemas, que son justo los ecosistemas que están siendo los que proveen los servicios ambientales, hidrológicos. Entonces, en lugar de yo invertir en floculantes para potabilizar el agua que viene ya contaminada porque pasa por varias comunidades rurales donde el drenaje lo vierten al río, pues entonces voy a invertir en campañas de comunicación en estas comunidades, en tratar de hacer algunos sistemas de saneamiento en las partes altas de la cuenca para que el agua se limpie antes de que llegue al río o al manantial donde voy a tomar el agua. Y casi siempre sale más barato. O sea, estas se llaman soluciones basadas en la naturaleza. Voy a conservar la naturaleza para tener una solución que me va a servir. Y generalmente son más eficientes en cuanto a costo-efectividad. O sea, es más, tienes que invertir menos si cuidas en la parte alta que si ya tratas de potabilizar en la parte baja. Y esto ya hay casos en los que está súper demostrado. Un caso emblemático es el caso de Nueva York, que por ley Estados Unidos le obligaba a todas sus ciudades a construir plantas de potabilización. Hicieron los costos de cuánto le costaría a la ciudad de Nueva York hacer una planta de potabilización y era carísimo. Y era más fácil convencer a todos los ganaderos que estaban en las cuencas de donde traían el agua, que cambiaran algunas de sus prácticas para no contaminar el agua, que construir la planta y aparte operarla, porque esa planta requería de mucha energía y a veces la energía es muy cara. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer poco a poco aquí en México, en estos casos de cuencas y ciudades, es convencer a los organismos operadores de agua que si invierten en la conservación, les puede salir a la larga más barato. Claro, es mucho más fácil conservar que restaurar, ¿no? Uh-huh. Oye, Rosana, y por ejemplo, ya en la parte de la comunidad de aprendizaje, y decías mucho también de los mensajes clave, ¿dónde mandan esos mensajes? ¿Qué canales se utilizan? ¿Cómo conectan con estas personas? Mira, cada proyecto hace su diagnóstico de comunicación, define sus públicos meta y ellos también definen las mejores herramientas para hacerlos llegar. Y pues ahora, como sabrás, pues la pandemia cambió muchísimo esto. Y justo en la comunidad de aprendizaje se trata de intercambiar lecciones aprendidas entre los diferentes proyectos, qué sí les ha funcionado y ver qué se puede replicar en otros lugares de lo que sí ha funcionado y obviamente también qué no ha funcionado y por qué, para tratar de sacar qué es lo que nos está faltando. Entonces, de eso se trata la comunidad de aprendizaje, de que los diferentes socios locales compartan entre ellos lo que les ha funcionado y lo que no, y así han compartido cosas muy valiosas, como por ejemplo, tratar de hacer mercados de los productos que generan las cuencas, pero que ya vienen con buenas prácticas, tratar de comercializarlos en el comercio justo de la ciudad o en el movimiento Slow Food de otra ciudad, y se han intercambiado esos aprendizajes y todos han empezado a replicar ese tipo de cosas. Y algo que te puedo decir de cuencas y ciudades es que empezamos pensando en la parte alta de la cuenca, básicamente en los bosques, en conservar bosques para tener agua en las ciudades. Pero poco a poco ya nos dimos cuenta que
tenemos que entrarle a toda la parte de la cuenca, a la parte alta donde están los bosques, a la parte media donde está la agricultura y la ganadería. Y ya ahora estamos empezando a entrar a soluciones ya dentro de las ciudades, porque lo que te había dicho casi al principio, cuando tienes un suelo desnudo y viene rapidísimo el agua, cuando viene un evento hidrometeorológico extremo, pues todos los sistemas para evitar inundaciones se ven rebasados. Pero si tú empiezas a pensar en poner un humedal artificial antes, o conservar, o tener sistemas dentro de las ciudades de cómo conducir el agua para que no se inunde, esas también son soluciones basadas en la naturaleza y ya estamos empezando a ensayar algunas, ¿no? Todavía nos falta un poco, pero ahí vamos entrándole un poco más a las ciudades. Qué Hacer buena onda. jardines de lluvia, por ejemplo, que son dejar superficies que no estén impermeabilizadas para que se pueda infiltrar el agua y eso evite inundaciones. Oye, Rosana, ¿y quiénes son los encargados o estas mentes que crean estas soluciones basadas en la naturaleza? ¿Cómo se componen los equipos? Cada organización local son expertos en su área. Por ejemplo, no es lo mismo tener un proyecto en una ciudad totalmente árida, como es La Paz, donde no llueve nada. Entonces ahí Claro. ellos están haciendo un modelito que se llama oasis urbano, que es tratar de tener dentro de las ciudades espacios donde cuando sí sea época de lluvia pueda captar todo el agua y puedan crecer árboles y que les den sombra para bajar la temperatura y que empiecen a reverdecer la ciudad, que en realidad es una ciudad muy árida, y enseñarle con estos ejemplos de los oasis urbanos a la población de que en sus propios jardines no utilicen especies que necesitan mucha agua, porque no hay agua en La Paz, sino que empiecen a adornar sus casas con especies del desierto, que también pueden ser muy bonitas, pero que por alguna razón en la mente de la gente quieren tener los árboles que no son propios de ese lugar. Y entonces ellos hicieron, por ejemplo, una paleta vegetal junto con la Universidad Autónoma de Baja California y están tratando de empujar para que esta paleta vegetal se incorpore al plan de desarrollo urbano de la ciudad de La Paz. Órale. Y que ya la adopten como que esta es la paleta vegetal para los parques y jardines de la ciudad y no poner otros árboles que no vienen al caso. Y no es lo mismo esa ciudad, obviamente, que un San Cristóbal de las Casas o Jalapa, donde llueve muchísimo. Ahí tienen otros problemas y entonces tienen que llegar a otras soluciones. Pues nosotros alentamos mucho a que estos socios locales, que muchos ya se componen de académicos, pero que trabajen con las universidades locales para empezar a hacer ciencia ciudadana y puedan empezar a ensayar los modelos que ellos mismos generen. Súper, está bien interesante. Uh-huh. También, ahorita aprovechando a que dices de esta gente experta o de académicos y gente que está clavada en sus diferentes regiones, me gustaría como pasar a tu experiencia. Tú eres ingeniera agrónoma en producción por el TEC de Monterrey y tienes un máster en ciencias en ecología, diseño y manejo del paisaje. ¿A partir de qué experiencia decides estudiar y especializarte en estas disciplinas? ¿Y cómo resumirías la labor de alguien que tiene este tipo de especialidades? Pues mira, yo cuando estaba estudiando lo que más me interesaba era horticultura ornamental desde el principio. O sea, estaba muy interesada en invernaderos o en viveros para justo parques, para crear parques. Y cuando salí del TEC empecé a trabajar primero en un vivero de ornamentales y después me cambié a un programa que tenía la Ciudad de México, que tenía un donativo del Banco Interamericano de Desarrollo para hacer el rescate ecológico del área metropolitana de la Ciudad de México. Como que ya desde esa época, yo ya no me cuezo al primer hervor, pero ya desde esa época estaban pensando que
la Ciudad de México necesitaba conservar las áreas donde todavía se estaba infiltrando el agua, que eran justo la Sierra de Santa Catarina y en la Sierra de Guadalupe. Y reforestar la Ciudad de México también. Y yo me incorporé a ese programa que lo estaba liderando la Comisión de Recursos Naturales, y ahí fue donde se me ocurrió estudiar la maestría en ecología y manejo del paisaje. Y ya conseguí una beca de CONACYT y me fui a la Universidad de Londres a estudiar eso. ¿Y qué es lo que aprendes allá que hoy utilizas? Pues aprendes que el paisaje es integral, o sea que no puedes desvincular las diferentes áreas, que es justo lo que hacemos en cuencas y ciudades. O sea, el problema central, como lo habíamos definido al principio, era el reto que iban a tener las ciudades para abastecerse de agua, y entonces empiezas a ver de dónde viene el agua, cuáles son los ecosistemas que le están produciendo, en dónde está eso, quiénes son los dueños de esos terrenos, cuáles son las necesidades de esas comunidades. Y eso es tener una visión de paisaje, no tener una visión limitada o sectorizada. Y lo que aprendes es justo pues estos sistemas complejos, cómo funcionan, cómo es la infiltración del agua, pues todo eso. Ok. También has estado en proyectos en el Fondo Mexicano de la Conservación de la Naturaleza, en parte de bosques, y desde 2010 estás en Cuencas y Ciudades. ¿Cuáles son 3 palabras con las que definirías tu experiencia y cuáles fueron los retos a los que te enfrentaste? Mi experiencia la puedo definir en que siempre hay que tratar de ver más allá, justo las causas de los problemas. Y creo que es algo que tenemos como norma en el Fondo Mexicano, es irnos a los problemas raíz para tratar de atacarlos desde ahí. Y los retos a los que nos enfrentamos es que no podemos desvincular la conservación del medio ambiente sin pensar en las comunidades que son los dueños, que viven ahí y que tienen necesidades. Entonces, lo que hemos aprendido mucho en Fondo Mexicano es tratar de hacer proyectos más integrales donde también nos preocupemos, porque al mismo tiempo que estamos pidiendo a la gente que conserve sus tierras, que son tierras que nos dan mucho a otros, o sea, hay a otros que nosotros somos los beneficiarios, ¿cómo podemos apoyarlos a ellos para que ellos también puedan mejorar su calidad de vida en la parte alta? Por ejemplo, un ejemplo, en la Ciudad de México el agua viene desde el estado de Michoacán, el estado de México, en el sistema Cutzamala. Y pues aquí en México se nos hace muy fácil abrir la llave y tener agua todo el tiempo sin darnos cuenta de todo lo que está pasando en las regiones, que muchas veces esas comunidades ni siquiera tienen agua tampoco. Y que nosotros nos estamos trayendo toda el agua que tienen, o gran parte del agua. Entonces, pensar más, o sea, darnos cuenta realmente de qué es lo que está pasando, donde queremos cambiar y conservar para poder apoyar. Y así es como en el Fondo Mexicano hemos transitado hacia otros programas más nuevos, que ya en otra ocasión te platicaremos, que son los de ganadería regenerativa y agroforestería regenerativa. Quiere decir, cómo podemos hacer buenas prácticas para conservar, pero al mismo tiempo que tengan los productores mayor rentabilidad. Claro. Y ahorita decías algo bien importante, que es, bueno, pues yo en mi casa abro la llave y pues ahí va el agua, ¿no? Es muy simple acceder a ella técnicamente en México. ¿Cómo rompen esa barrera en las personas desde el fondo? ¿Qué les dicen a la gente? ¿Qué datos necesitamos escuchar para ser un poquito más conscientes a la hora de abrir y cerrar la llave? Pues justo es en cada una de las cuencas armar bien el modelito, de dónde viene el agua. Y eso es hacer un poco
el ciclo hidrológico, el modelo del ciclo hidrológico, pero donde tú estás. No, no es el mismo ciclo hidrológico aquí que en La Paz o que en San Cristóbal de las Casas o que en Oaxaca. Entonces, ¿cuánta agua cae mediante la precipitación? ¿Cuánto se está evaporando por las temperaturas? Porque ese es otro tema. El cambio climático está imponiendo cada vez más retos porque cada vez está subiendo la temperatura y entonces eso hace que haya más evaporación o evapotranspiración. Por lo tanto, queda menos agua disponible real en un lugar. Sí es cierto que el agua es la misma y que no se está moviendo en toda la Tierra, pero sí cambian los patrones de disponibilidad por los efectos del cambio climático. Entonces, en cada región tratar de hacer un modelito y sí es muy importante buscar muy buenos medios para socializar de dónde viene el agua y cómo te puedes involucrar, que mucha gente a veces se siente ajena a cómo se puede involucrar. Nosotros, una parte importante de Cuencas y Ciudades justo es crear esta corresponsabilidad ciudad-cuenca. O sea, cómo yo que sí tengo acceso al agua en este momento, cómo podría apoyar para que en donde se está produciendo el agua también tengan buena calidad de vida y es más, también tengan dinero para hacer las acciones. Y hemos descubierto que se puede hacer mediante estos esquemas que les llaman pago por servicios ambientales. Es decir, mucha gente dice el agua es gratuita. Pues sí y no. Es un derecho humano, definitivamente es un derecho humano que tenemos todos y que ya está incorporado en la ley de México, pero sí cuesta traerla. O sea, sí cuesta traerla y sí, donde se está produciendo, las comunidades tienen necesidades. Entonces, te voy a platicar rápido de un caso de éxito que tenemos, que es justo el caso de en Saltillo, Coahuila, que es una región bastante árida. Tenían, por ahí del año 2000, el agua la tenía cada tercer día. O sea, el organismo operador de agua no tenía suficiente agua como para darla todos los días. Entonces, la población ya estaba acostumbrada a que le iba a llegar el agua un día sí, dos no, y en épocas difíciles hasta menos días a la semana. Okay. Tenían muchos problemas, entre ellos muchas fugas en su sistema de distribución. Y entonces hubo la oportunidad de hacer una campaña fuerte de comunicación a la ciudadanía y preguntarles, ¿estarías dispuesto a donar dinero para mejorar el suministro de agua? Y este dinero se iba a utilizar para conservar la parte alta de la cuenca donde está la Sierra de Zapalíname. Y aquí se dio una coyuntura en la que llegó, el municipio decidió hacer el organismo operador de agua mixto, privado y público. Entonces aceptó inversión privada y la inversión privada se utilizó para reparar todas las fugas en el sistema y la organización civil que nosotros apoyamos, que se llama Profauna, fueron los que salieron a hacer una campaña de comunicación muy fuerte y muy buena, que el eslogan era: un peso se va como agua, haz que tome cauce. Ok. Es decir, dona un peso o lo que puedas para que podamos conservar en la parte alta los bosques, que son los que te dan agua. Y después de casi 20 años, están donando como un cuarto de la ciudadanía, está donando dinero en su recibo de agua todos los meses y están más o menos consiguiendo alrededor de 3 millones de pesos anuales que se van íntegros para apoyar a las comunidades que están conservando los bosques en la parte alta y a la organización civil, que es Profauna, que está haciendo labores de vigilancia, protegiendo contra incendios forestales en la parte alta. Y ahí, gracias a que han tenido buenas campañas de comunicación, la gente es muy activa y cada vez que ven un incendio chiquitito en el bosque, se activa todo el Twitter, todo mundo, nuestra sierra se está quemando. Y
pues es un sistema que ya se está volviendo poco a poco virtuoso, que ya tienen dinero para estar invirtiendo y aparte también Profauna se ha encargado de hacer muy buena rendición de cuencas. Publica hasta en el periódico qué hace con el dinero que junta de la ciudadanía. Y recientemente han hecho un mapa donde tenemos a la gente que está donando el dinero. Vamos a empezar a hacer una campaña fuerte en las colonias que todavía no están donando. Y tienen una muy buena relación con el organismo operador de agua. Entonces, modelos como ese, que no es el único, son los que nos gustaría replicar. Claro. Hay otros modelos que quizá más fuerte podrían apoyar los hoteleros. Por ejemplo, tenemos ciudades como Mazatlán o San Miguel de Allende, donde pues hay empresarios que les interesa que siempre haya agua, ¿no? Y de buena calidad. Claro, y es justo lo que decías. Bueno, vamos a invertir en mi negocio a futuro cuidando el agua que tengo hoy. Y Exactamente. también ahorita mencionabas de la campaña, ¿no? ¿Qué tan importante crees que es comunicar claramente y además amplificar ese mensaje para que más gente se sume a las buenas causas? Sí, yo creo que es muy importante. Yo a veces pienso que lo que falta justo es conocimiento. Si tú le explicas muy claramente a la gente qué es lo que está pasando con el agua, porque es una realidad. México, estamos en una zona de alto riesgo de agua. Hay una crisis de agua a nivel mundial. Y si tú ves el mapa, México está en rojo y es una franja que justo estamos pues, a la misma altura del desierto del Sahara y todo. Entonces, somos una zona de alto riesgo de agua y sí, la gente en México deberíamos estar más conscientes de cómo cuidarla y también muy conscientes de que debemos apoyar justo para que se den estos modelos donde para conservarla. Y ya no me acuerdo cuál fue la segunda parte de tu pregunta. Sí, la importancia que tienen estas campañas, ¿no? Para que la gente se Sí, entere y además, pues, era sobre eso, ¿no? sí, en nuestra experiencia, una vez que la gente se hace consciente, sí se empiezan a involucrar. Y lo hemos visto en este caso de Saltillo, en Jalapa, en San Miguel. En todos los casos empiezan a involucrarse. Oye, Rosana, Cuencas y Ciudades ha incidido en 3.8 millones de hectáreas con acciones de conservación, restauración, reconversión productiva y también iniciativas locales. ¿Qué sientes tú de ser parte de un equipo que ha creado tal impacto y cómo ves el proyecto dentro de los próximos 5 años? No, bueno, pues la verdad sí me da muchísimo gusto. Es un proyecto que sí hemos tenido muy buen impacto. Sobre todo me da gusto ir a las a los lugares donde estamos y ver cómo lo bien que hablan del proyecto y sobre todo de nuestros socios locales, otros sectores. Y todavía hay muchísimo que hacer y entonces en los próximos años pues me veo todavía insistiendo más en este tipo de modelos, pero sobre todo ahorita, cuando ya estamos muy conscientes que el cambio climático es una realidad, sí empezar a ver cómo incorporamos esta dimensión de cambio climático en todo nuestro quehacer y cómo involucramos a los gobiernos locales. O sea, es muy importante que las ciudades y los municipios se apropien de este modelo de cuencas y ciudades. Ese sería nuestro ideal. Nuestro ideal sería que el organismo operador de agua de una ciudad y el mismo municipio dijera, híjole, este modelo de cuencas y ciudades es hacia donde debemos de apuntar para nosotros tener agua, no nada más dejarle la tarea a una organización civil, que ha funcionado hasta la fecha porque es una organización civil, es muy lógico, porque una organización civil puede trabajar con cualquier partido político, por ejemplo, puede trabajar con municipios diferentes, porque a veces una cuenca no respeta un límite de administraciones, sino que una cuenca puede estar en varios estados o en varios municipios y una organización civil también puede trascender tiempos políticos. Es decir, si ya se va la administración municipal o estatal, es una realidad que la organización se queda ahí. Y entonces, como chiste, siempre decimos entre los de cuencas y ciudades, siempre damos un pasito para atrás en un cambio de administración,
pero algo se queda, porque ya se quedan los mismos maestros, otras organizaciones civiles, los académicos y mucha gente de las administraciones municipales, pues mal que bien, vuelven a quedar, se reacomodan y quedan en algún lugar donde pueden apoyar. Y sí hemos visto que poco a poco se van implantando los procesos y ya es difícil que los pares. Claro. Eso nos ha pasado. Oye, ¿y qué le recomiendas a las organizaciones sociales que están empezando y que quieren involucrarse y quieren llegar a generar impactos tan grandes para que empiecen y justo puedan ir avanzando? Pues yo les recomendaría que sí piensen que es importante que se coordinen con otros sectores. Es otra de las labores. Así como te dije que la comunicación no la puedes obviar, también en el tema de agua, trabajar con todos los sectores es muy importante. Entonces, sí buscarte aliados en los diferentes sectores. Casi todos los proyectos de cuencas y ciudades han logrado crear estos espacios de coordinación que primero empezaron chiquitos, siendo observatorios ciudadanos del agua, y ahora ya son grupos promotores de esquemas de financiamiento en los que ya están involucrando al Estado y al Congreso local para que ya haya hasta un cambio en una ley. Entonces, la recomendación es tener una visión de largo plazo y grande, pero tal vez sí empezar con actividades claves. Casi todos los proyectos de cuencas y ciudades empezaron con algo pequeño, trabajando en la parte alta de la cuenca. Súper. También está abierta la puerta para que se acerquen a nosotros y todos pueden pertenecer a la comunidad de aprendizaje. No tienen que tener proyecto. O sea, si quieren estar en la comunidad, tenemos una página en Facebook y pueden escribirnos, pueden entrar también a la página del fondo y pues ahí resolvemos dudas y apoyamos en lo que se requiera. Excelente. Oye, y si yo no soy de una organización, simplemente estoy interesado en cuidar mejor el agua, ¿puedo encontrar recursos desde su página o cómo me puedo informar más del tema? Sí, tenemos algo en nuestra página, no gran cosa. Tal vez, dependiendo en dónde estés, seguramente hay algún proyecto cerca en el que te puedas informar más. Y si no, existe el portal del agua. Hay un portal del agua en México que lo hacen una asociación civil que se llama el Fondo de Comunicación y Educación Ambiental y creó una página web donde todo lo que necesites saber del agua está en esas páginas de ellos. Nosotros colaboramos con ellos y ahorita están creando una app también que se llama Nuestra Agua. Y entonces en esta app la bajas en tu celular o la puedes bajar también en tu computadora. Puedes poner tu ubicación y ahí te da en qué cuenca estás, de dónde viene el agua que tú consumes y qué hay alrededor, quiénes son las autoridades, si hay algún proyecto cerca. Está muy interesante. Órale, sí está bueno. Oye, Rosana, quiero ir pasando un poco a otras cosas que han logrado, que también tiene que ver como el premio de segundo lugar en el Water Change Makers y también su selección en Latimpacto. ¿Cómo llegan ustedes a esas convocatorias y cuáles fueron sus puntos para ganar? Mira, algo que se me ha pasado decir y creo que es súper importante que lo mencione ahorita es que hemos tenido un aliado principal a lo largo de todos estos 20 años de Cuencas y Ciudades, que es la Fundación Gonzalo Río Arronte. Ellos yo creo que la fundación más grande de México actualmente y tienen 3 temas y uno de sus temas que apoyan es agua. Y nosotros tuvimos la fortuna de acceder a un financiamiento de ellos desde 2004, que era la segunda etapa de Cuencas y Ciudades. Y a partir de ahí no nos han dejado de apoyar y han sido los que nos han apoyado con más recursos. Okay. Y ellos fueron los que nos sugirieron que entráramos al premio de Water Change Makers, porque ellos han participado en Global Water Partnership, en los diferentes foros y así.
y nos dijeron, oigan, ¿por qué no entran a este premio? Y pues entramos y la verdad tuvimos la fortuna de obtener el segundo lugar y sí nos dio muchísimo gusto que reconozcan el trabajo que hemos hecho tanto tiempo, pues Claro. tanto Fondo Mexicano como sobre todo los socios que están en campo, ¿no? Ya. ¿Y en Latin Impacto? También ellos nos sugirieron entrar, más bien a ellos los invitaron y ellos eligieron el proyecto de Cuencas y Ciudades como el proyecto que ellos querían poner de ejemplo Órale, de las súper. lecciones aprendidas. Entonces, por eso es importante mencionar a la Fundación Gonzalo Río Arronte. Está buenísimo. Rosana, antes de ir pasando a la parte final del programa, ¿qué nos puedes adelantar de lo que viene en Cuencas y Ciudades? ¿Qué viene para los próximos años? ¿Qué están creando? ¿Qué se imaginan? Mira, ahorita justo vamos a entrar a la etapa 5. Afortunadamente ya tenemos asegurado los recursos. En esta etapa le estamos llamando Cuencas y Ciudades 5, espacios de adaptación al cambio climático en 10 regiones de México. Como te dije anteriormente, estamos muy interesados en empezar a incorporar criterios de vulnerabilidad al cambio climático y soluciones de adaptación al cambio climático basadas en la naturaleza. Entonces, lo que vamos a estar haciendo es empezar a pensar en estos modelos que hace rato me preguntabas. ¿Cómo se les ocurren? Pues así, pensando cuál es el problema, cuál podría ser la solución, buscando algunos referentes en la literatura. Entonces, lo que queremos hacer es, en las diferentes ciudades y cuencas que vamos a trabajar, empezar a pensar en algunos modelos de adaptación para poder replicarlos y estamos pensando en transitar hacia un proyecto grande que se llama City Adapt, que queremos buscar con el Fondo Verde del Clima. El Fondo Verde del Clima es una multilateral, está hecha de fondos de diferentes gobiernos de los países y tiene una bolsa muy grande de recursos para apoyar puros temas de cambio climático, tanto mitigación como adaptación. Entonces estamos pensando en un proyecto junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Nos estamos aliando con ellos y escalar las lecciones aprendidas que hemos tenido hasta el momento en cuencas y ciudades hacia un proyecto de adaptación para las ciudades, pero en temas de agua. Súper. Oye, Rosana, pues ahora sí, antes de pasar a la parte final del programa, me gustaría preguntarte, ¿qué consejo le darías a la Rosana del pasado y cuál a la Rosana del futuro? Me lo estás poniendo difícil. Pues a la Rosana del pasado le daría el consejo de que las cosas llevan tiempo y que hay que pues trabajar todo es a su tiempo. A veces en el pasado nos desesperamos de no poder hacer algunas ideas que traíamos o algunos cambios en política pública que llevan tiempo. Y creo que lo que hemos aprendido es que a veces pasan por algo y que sí se necesita trabajar otras cosas para poder llegar a ellos. También en los esquemas de financiamiento, proponer un esquema o desarrollar un esquema de financiamiento a largo plazo sin tener otras cosas puestas en el lugar, como ya las comunidades trabajando, los modelos que puedan demostrar que las cosas sí funcionan, no es tan viable. Tienes que tener ya trabajo para empezar a hacer un esquema de financiamiento. Y lo que nos pasó en Cuencas y Ciudades es que tratamos de a todos los proyectos, emparejarlos y exigirles lo mismo. Bueno, no exigirles, alentarlos para que hicieran lo mismo. Y ya nos dimos cuenta que todo lleva su tiempo, que primero tienes que ir madurando los proyectos y que llega un momento en que están listos para los esquemas de financiamiento. Y pues a la Rosana del futuro, ¿qué le diría? Que es muy importante ir documentando todo lo que estamos haciendo para poder tener las lecciones aprendidas a la mano. Entonces, que en un futuro siempre pensemos en que tenemos que ir documentando y sacando lecciones aprendidas y sistematizando pues tanto los logros como los reveses, ¿no?
no nos gusta decir en el Fondo Mexicano fracasos, sino reveses, cosas que no funcionaron, que también de ahí salen muy buenas lecciones. Claro. Súper, pues ahora sí voy a pasar a la parte final del programa con preguntas un poquito más rápidas. Empezamos con dónde podemos encontrarlos y cómo podemos ayudar al fondo o cómo podemos conectar con ustedes. Mira, la página del fondo es www.fmcn.org. Ahí en proyectos van a poder encontrar lo que es Cuencas y Ciudades. Ahí también hay un folleto que hemos tratado de poner en papel lo que ha pasado en estos últimos 20 años. Tenemos también Instagram, Twitter y Facebook. Es Fondo Mexicano. Tenemos un Facebook de la Comunidad de Aprendizaje de Cuencas y Ciudades, así tal cual, lo pueden buscar en Facebook. Y pues sí creo que la manera de involucrarse es ver dónde están ubicados y ver si hay algún proyecto. No somos los únicos que estamos trabajando en agua. Hay otros ejemplos con otras organizaciones. Por ejemplo, en Monterrey hay un fondo de agua metropolitano de Monterrey, que ahora creo que se llama Fondo Ambiental Metropolitano de Monterrey. Y hay otras organizaciones en México que las consideramos colegas, que están haciendo muchas cosas también. Entonces, sí es muy importante involucrarse en el tema de agua. Entonces, buscar. El tema de agua, a diferencia del tema de, por ejemplo, de los gases de efecto invernadero, es un tema local. O sea, si te vas a involucrar, está bueno que te involucres en la región donde estás y con las organizaciones que están trabajando en tu región. Súper. ¿Qué le recomendarías a alguien que quiere involucrarse en lo social y todavía no lo ha hecho? Pues que piensen qué obra o qué tema es el que les gusta, y sí traten de involucrarse y buscar también. Entre más cerca esté de donde vives, es más fácil involucrarte. Aunque, por ejemplo, si eres bueno comunicando o algo en las redes sociales, pues tal vez sí puedes estar en algún otro lugar. Súper. Si pudieras crear algo que ayude al mundo, ¿qué sería y por qué? Pues sí, yo creo que sí, mi corazón está definitivamente en algo con el tema de agua. Creo que es un tema que se oye en todos lados, y en México tenemos muchísimos retos en el tema de agua. Entonces, desde sistemas de captación de agua de lluvia o alguna manera de reciclar el agua en tu casa, algo así me gustaría. Rosana, ¿libro, película o documental que nos recomendarías y por qué? Pues ahorita está muy de moda la película de No mires arriba, que Sí, está estuvo buena. nominada a los Óscares, y es una analogía del cambio climático. O sea, lo del asteroide o qué era, Creo que sí, era como un meteorito, ¿no? un meteorito que iba a impactar, lo usaron como una metáfora para hablar del cambio climático. Es como la gente estamos ignorando que el cambio climático sí está sucediendo y preferimos pues no mirar arriba. Entonces, les recomendaría ver esa película otra vez si ya la vieron, pero con esto en mente. O sea, el meteorito es una analogía del cambio climático. Súper. Como los científicos no están logrando llegar hacia la ciudadanía. Hay mucho ruido entre las evidencias y lo que le llega a la gente. Claro. Oye, Rosana, pues antes de pasar a la última pregunta del programa, agradecerte tu tiempo, todo lo que nos has platicado, que nos dieras el espacio de traer acá Cuencas y Ciudades, y que ojalá lo escuche mucha gente y más gente conecte con ustedes. Y para cerrar el programa, me gustaría preguntarte cuál es tu frase favorita o una frase que te inspira. Una frase que me inspira es, ni siquiera me acuerdo bien de quién es, pero me gusta una que dice: deja que la vida te acontezca. Bueno, pues hasta aquí este episodio de Altruistats.
Muchas gracias por escucharnos. Recuerden seguir al Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza y visitar fmcn.com. Yo soy Memo Tadeo y esto es Altruistas. Hasta pronto.